Qué grato, mi amigo, saludarle en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El poder llegar a su hogar con esta programación de palabras de vida, expresamos nuestro agradecimiento a Dios y a usted por darnos esta bendición, por tener, amigo, esa puerta abierta, pero a la vez usted poder ser edificado también a través de este programa, deseando pues nuestro anhelo y deseo que Dios le bendiga de una manera grande y abundante. No interesa a usted dónde se encuentre, no interesa cuál sea su situación. Lo que sí estamos seguros es que Dios puede bendecirle, puede sacarle adelante y esperamos que usted pueda ver y siga viendo la mano de nuestro Señor, del Dios Todopoderoso. Queremos recordarle que llegamos a su hogar gracias a Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Muy agradecidos con cada uno de los hermanos que mes a mes se esfuerzan para que este programa sea una realidad y donde quiera nuestros amigos sean y sigan siendo bendecidos. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia en el barrio Cañaveral, quien estará con nosotros hoy compartiendo la palabra de nuestro Dios. Pastor, qué bueno una vez más compartir esta mesa. Sí, pastor, un saludo fraterno, contento de poder estar de nuevo en esta mesa y con el ánimo y la intención de siempre de ser de bendición. También quiero agradecer a todos los hermanos que patrocinan este programa, que lo apoyan en lo económico, en lo espiritual, que oran por nosotros, y a toda la directiva de este canal, que nos han abierto las puertas para a través de él difundir la verdad de Dios. Así que me complace mucho acompañar de nuevo el programa Palabras de Vida en esta tarde. Mis amigos, momento oportuno de hablar con Dios, momento de expresar al Señor nuestras peticiones. La Biblia dice, clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Siempre tenemos a Dios de nuestra parte cuando le buscamos, cuando vamos y buscamos su rostro, allí estará el Señor para bendecirnos. Sabe que el Señor Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Amén. Por eso, en medio de su situación, expresemos nuestra gratitud y a la vez las peticiones que tenemos al Señor. Pastor Humberto. Amén, pastor Arturo, con base en estas palabras bíblicas que usted menciona, vamos a invocar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amado Dios y Padre nuestro, muchas gracias por todas las cosas que nos permites, entre ellas difundir tu palabra a través de este medio. Gracias, amado Dios, por este canal. Gracias por la directiva del mismo. Gracias, Padre, por cada pastor que utiliza este espacio para difundir y transmitir tu palabra. Gracias por los hermanos que nos apoyan en lo económico, que oran por el programa. Gracias por las vidas que son bendecidas a través del mismo, las cuales hoy de nuevo presentamos. Aquellos hombres y mujeres que necesitan ser tratados de tu parte. Acércate con bendición a sus vidas, a las familias. Que el que esté enfermo sea intervenido de tu parte, que el que esté en desánimo, en una situación anímica, psicológica, Padre, necesitada, por favor trae paz, trae bendición al que esté en una condición necesaria. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en este programa, guiándonos y dándonos la palabra necesaria y oportuna para esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén y amén. Qué bueno, mis amigos, es maravilloso hablar con nuestro Dios con toda libertad y confianza, expresar al Señor nuestras peticiones. Queremos recordarle que los templos del Movimiento Misionero Mundial están abiertos, de una manera especial la iglesia en el barrio Belencito, la iglesia en la Trinidad, en Florida Centro, la iglesia en Cañaveral. Amén. Amigos, abiertos donde le esperamos. Dios tiene un plan maravilloso con su vida y por eso allí hay una iglesia que le ama, que le está esperando estrechar la mano y orar juntos y expresar al Señor nuestras peticiones. Saludamos al pastor Salustiano Cañas, quien es pastor de la iglesia allí en el barrio La Trinidad, a él, a su esposa, la pastora, Dios le siga bendiciendo. De igual forma al pastor John Cañas, quien es pastorea allí en el barrio Belencito. Hoy por motivos ajenos a su voluntad no está en nuestros medios, pero pastor, que Dios le siga bendiciendo a usted, a su familia, a la iglesia. Pero pastor Humberto, nos gustaría oír la dirección de Cañaveral. Por supuesto que sí, pastor Arturo. Nosotros estamos, la iglesia, el Movimiento Misionero Mundial de Cañaveral, estamos en la calle 34, número 2627, a media cuadra de la estación del Metrolínea. Ahí está nuestro local de culto, ya adquirimos una propiedad anexa y pensamos, una vez que tengamos la licencia respectiva, pues ampliar nuestro salón para continuar adorando al Señor en esta iglesia. Allí le esperamos los martes, que tenemos reunión de oración. Solamente nos reunimos a orar. En la etapa final tenemos algún devocional. El martes, el jueves estudiamos la palabra. Los sábados tenemos culto juvenil a las 6:30 y los domingos de las 9 de la mañana a las 12, un gran culto muy familiar, muy concurrido, y en la tarde a las 5 nuestro otro culto. Allí le esperamos cuando deseen visitarnos.
De igual forma, amigos, queremos recordarle que en Florida Centro, frente al hospital, allí le esperamos los días martes y jueves, 7 de la noche, el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Es muy fácil de llegar frente al hospital. Cualquier inquietud puede llamarnos al 699-1508, 699-1508. Con gusto le estaremos atendiendo. Siempre hay un campo, Pastor Humberto, y hay un campo muy especial, un lugar muy especial para nuestros amigos. Por supuesto que lo hay. Las iglesias cumplen una función espiritual primariamente, pero también una función social. Les voy a decir por qué. Todos los valores y principios que una iglesia se transmiten, llevados a la práctica, mejoran la calidad de vida de las personas asistentes. Todos los que tenemos vínculo con una iglesia necesariamente tenemos un cambio de vida, un cambio de conducta, de proceder. Estamos bajo los valores y principios emanados de Dios y de su palabra. Eso hace que la iglesia sea una bendición y una necesidad social. Por eso asista, congréguese, lleve sus hijos. ¿Cuántos muchachos estuvieron hace unos días en el campamento allá en Salim? Y fue una bendición maravillosa ayudar a estos muchachos en su proceso académico, educativo, en su formación ética y moral, familiar. Todo esto lo imparte Dios a través de la iglesia. Por eso es que nuestra invitación es frecuente. Acompáñenos y compruébenlo. Ahora, amigos y Pastor Humberto, aprovechando esta etapa, este periodo de vacaciones, donde, hombre, podemos y hay mucho mayor tiempo de poder asistir a la casa de Dios. Por supuesto que sí. Es bueno que se programen, así como las personas a veces hacen una programación para ir de vacaciones, para descansar un poco. También es bueno que uno vaya con familia. En la etapa escolar a veces no pueden ir todos los días al culto por las tareas, por las responsabilidades académicas. Pero en estas vacaciones decirle, hijo, vamos a la iglesia. Pues mañana no necesitan madrugar, así que vamos un rato a adorar y a bendecir a Dios. Y de esa forma nuestra familia es guardada. La familia está destruyéndose de una manera muy acelerada. El enemigo está atacando por todos los flancos la institución familiar con normas, con leyes, con antagonistas que están en la política y quieren igualar nuestra familia con cualquier otra unión. Todo eso hay que, a la luz de la Biblia, verlo y entender que necesitamos la protección divina. Y la iglesia presta esa bendición a nuestras vidas. Ahora, pastor, como ya lo ha mencionado, con personas que están en el gobierno, que van pues en contra de los principios bíblicos, y de paso, pastor, a veces las familias también colaboran, donde a veces no hay una lectura de la palabra, no hay una oración, una asistencia a la casa de Dios. Es muy importante, pastor Arturo y amigos televidentes, que uno evalúe la iglesia donde asiste. Qué valores se transmiten, cómo es allí el compañerismo, inclusive detalles tan sencillos, cómo se visten las mujeres allí, cómo participan los jóvenes en esa iglesia. Si hay una seriedad en esa congregación, si se nota un perfil bíblicamente adecuado allí en esa congregación, para uno de pronto caer en un lugar equivocado, porque ahora hay mucho grupo de un tipo y de otro, y es importante que uno sea selectivo y que use la libertad para ubicarse dentro de la voluntad de Dios. Ante todo, orar para que Dios le guíe y le conduzca a uno de una manera correcta. Sin duda alguna, amigos, cuando buscamos al Señor, allí tendremos esa hermosa oportunidad, y sobre todo en estos tiempos, tiempos del fin, tiempos, amigos, donde el día del Señor está a la puerta. Precisamente de Él estamos charlando. Antes de continuar pues hablando del mismo, veamos esta invitación a la casa de Dios.
Bien, amigos, vamos a la palabra de Dios. Hemos charlado el jueves anterior, charlamos acerca de el Día del Señor. Hoy queremos charlar la segunda parte de este hermoso tema, el Día del Señor. Por cierto, mis amigos, y miramos a la luz de la palabra de Dios, permítanme hacer un breve repaso acerca de, es un día señalado. Pastor Humberto, el día es tan señalado que no son pocos los profetas que nos hablaron acerca de este día. Casi todos los profetas. Y no solo los profetas, también los apóstoles. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro le dedican un buen tiempo a ese día, que reitero, como lo vimos en el programa anterior, no es un día de 24 horas. Bíblicamente es un periodo de 7 años de juicios, de retribución de la maldad humana. Es cuando ese periodo se caracteriza porque Dios viene a poner fin a la iniquidad, dice Pablo. Viene a frenar la maldad humana, a tomar el control de su planeta, de su tierra. Por eso los juicios serán tan severos. De manera que de ese día, que es ese periodo de tiempo que hemos venido hablando, que es un día de retribución, es un día de luto, de angustia. Todos los profetas utilizan un lenguaje muy similar para describir la severidad de los juicios divinos en esa etapa. De manera que especialmente Zacarías, Pastor Arturo, y Sofonías más bien, usan un lenguaje bastante represivo, un lenguaje fuerte para referirse al colmo de la maldad humana y al derramar la ira de Dios sobre esa maldad del hombre. Entonces es un tema muy interesante, no pudimos concluirlo la semana pasada, pero qué bueno tener la oportunidad de avanzar un poco más en este tema en el día de hoy, Pastor Arturo. Recuerde, amigo, es un día señalado, es un día muy marcado por el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas, eso es indiscutible y eso ya está pues en las manos del Señor. Pero también es un día, amigos, cercano, es un día que no está lejano. Sofonías lo aclara en el capítulo 1, el verso 14, nos dice que es un día cercano. A veces la gente cree que el Señor se demora, que el Señor tal vez ya se le olvidó, pero inclusive el apóstol San Pedro nos recalca y nos invita a tener mucho cuidado porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, amigos, porque Él no quiere que nadie perezca, sino al contrario, que todos procedan al arrepentimiento. Pastor Humberto, es porque hay que estar a la expectativa, porque en cualquier momento puede ser. Es que dice por allá también el apóstol Pablo, que ese día no vendrá con la advertencia, es decir, el día y la hora, nadie lo sabe, dijo Jesús. Es decir, el momento en que comienza este día de juicio, sí hay algunas señales que deben ser tenidas en cuenta, como uno cuando va por una carretera, así nunca haya ido al lugar donde va a ir, pero hay unas señales por la carretera que le van indicando qué kilómetro falta, qué otro pueblo hay que cruzar, y con base en eso uno se hace una idea más o menos cuánto tiempo demora para llegar al destino. En la profecía bíblica Dios nos va dando señales. Dice la Biblia, mirad que nadie os engañe, y empieza a describir todo un panorama profético que está discurriendo ante nuestros ojos. Toda persona entendida percibe que nunca se ha vivido un deterioro social y moral tan alarmante como ahora. Todos los días oye uno de un escándalo, que se roban aquí, que se roban allá, grandes empresas en todos los países, hermano, uno oye un deterioro en el campo político, en todo. Todo esto porque Jesús dijo que vendría ese deterioro previo a ese glorioso y gran día cuando Él viene primero por su iglesia y luego derramar los juicios suyos sobre la faz de la tierra. De manera que sí hay que tener en cuenta ese detalle profético y bíblico, pastor. Ok, pastor, y es tal que inclusive lo que antes era un escándalo, la gente hoy lo ve como tan normal, o sea, de tal manera y como la humanidad se ha ido degenerando. Claro, porque es que algunos que ya tienen a la edad mía, recordarán que no se toleraban muchas conductas desde el punto de vista social. No se toleraban, eran rechazadas socialmente. La corrupción, la inmoralidad sexual, la perversión moral, eso no era aceptado. La persona vivía su vida de una manera clandestina y allá ellos, pero había cierto recato en la sociedad, había ciertos muros de tipo ético que impedían que la gente se descarara. Esos muros se cayeron. Ahora la gente descaradamente hace como quiera. Y todo eso muestra que está madurando el planeta, que la ira de Dios está para caer y que este gran día del cual hemos venido hablando está próximo. Porque es que cuando llega la maldad, si uno estudia la Biblia en Génesis, encuentra que la maldad de Sodoma y Gomorra fueron subiendo de una manera paulatina, hasta que dieron la medida. Y una vez que dieron la medida, Dios dijo ya. Llamó a Abraham y le dijo, no, así hayan 20. Decía Abraham, así hayan 50.
que hayan 50 justos y que claman. El Señor dijo, no los hay. Señor, que no hayan 50, que haya 20. Bueno, muéstreme los 20. Que hayan 10, que no sean 20, muéstreme los 10. No había. Sodoma y Gomorra llegaron a tal punto que Dios se molestó y sacó lo único que servía, que era Lot y su familia, y eso ellos con cierto deterioro, de manera que así parecido es hoy. Por eso dice la Biblia, como en los días de Noé también, porque estaban en esta indiferencia, y por eso hoy tocamos la puerta y decimos, abramos los ojos, porque ese día viene. Sin duda alguna, pastor, y me llama la atención que Dios mira a Sodoma y a Gomorra y no hay 10 justos. Estamos hablando de 2 ciudades, pastor. 2 ciudades, y era el deterioro de todo en el campo moral. Dice la Biblia en Génesis 18 que los hombres de Sodoma eran malos en gran manera. Es decir, hay una maldad que la gente la practica porque está intrínseca en ellos, es parte de su naturaleza, porque los humanos somos así a menos que tengamos un encuentro con Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando dicen gran manera es porque de una forma deliberada la persona se lanza, como dicen en Efesios, a cometer con avidez toda clase de impurezas. Toda barrera moral se cae, todo aquello se va al piso y la persona se desboca, se desenfrena, y eso acelera la justicia de Dios y la intervención divina sobre las vidas y también sobre el mundo, como lo estamos viendo a la luz de la palabra del Señor. Las personas se desenfrenaron, pastor, y por eso es que es un peligro cuando una persona dice, es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. Ya traspasan ciertas barreras. Cuando se tenía temor, por ejemplo, a las barreras morales, la gente era recatada. Y tristemente hoy, mire cómo se ha tergiversado, se le llama progresismo al deterioro. Hay una vertiente política, filosófica, que llaman a esto progresismo, o sea, que incluso se nos llama anticuados, a raíz del plebiscito del mes de octubre pasado, donde muchos no estábamos de acuerdo con algunas cláusulas de ese convenio, pues resulta que nos califica de atrasados, de analfabetas, cuando uno lo que quiere defender es unos valores que son, es que es terrible, hasta se ataca de una manera frontal los que queremos vivir de otra manera, los valores. Se nos califica de anticuados, retrógrados, cavernícolas, una serie de calificativos, porque sencillamente no creemos que uno pueda vivir de esa forma desordenada como hoy vive, por las consecuencias personales, familiares, anímicas, psicológicas, físicas y económicas que genera una mala manera de vivir. Y todo esto colectivamente, cuando una persona practica el pecado es él, pero cuando eso se va regando y tiene el apoyo de las esferas políticas y tiene el aporte de las leyes que protegen lo malo y atacan lo bueno, entonces es ahí donde se acelera la justicia divina. Mis amigos, todo esto es para que analicemos que realmente ese día está cerca, el día del Señor. Amigos, el apóstol, o mejor, el Señor Jesucristo nos habla del mismo en Mateo capítulo 16, el verso 27. Surge ahora una pregunta, ¿cómo vendrá Cristo? ¿Cómo será esto? El día del Señor. Pues Mateo capítulo 16, el verso 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces encontramos, amigos y pastor Humberto, que el Señor primero viene en la gloria de su Padre. Ese acontecimiento marcará el inicio del día del Señor. Ese día del Señor para la iglesia profética y bíblicamente es el rapto. Esta doctrina está muy clara en la Escritura, poco predicador hace énfasis en ella. Más bien los predicadores se dedican a hablar de la prosperidad, del bienestar aquí en la tierra, y poco enfatizan sobre este acontecimiento que marcará el punto de partida del día del Señor, del cual venimos hablando. Una vez que el Hijo del Hombre venga, la iglesia parte, es raptada, como está la doctrina bíblica en Corintios y en Tesalonicenses muy bien descrita, y como Jesús dijo, vendré a mí mismo. Sí, vendrá y recogerá su iglesia, que es su cuerpo. Y entonces empieza el periodo de los juicios sobre esta tierra, que van a marcar un principio y un fin de lo que hemos llamado en este estudio el día del Señor. Pastor, hablar, o le oigo pues comentar cómo muchos predicadores inclusive no hablan de la venida del Señor, prefieren tocar otros temas, y uno va a la luz de la palabra y encuentra que eso es bíblico, ¿no? Porque el Señor ha dicho que Él vendrá el día y la hora en que menos lo pensáis. Y hay una profecía en Lucas 18:8, creo que está por allí, y dice cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hace 30 y tantos años, 40 ya que voy a tener en Cristo, la predicación era muy frecuente sobre este tema, la profecía. Incluso hay predicadores de estos que tienen programas masivos en televisión, que hablan de una forma despectiva de este acontecimiento. Este acontecimiento viene, Cristo viene. Es un hecho establecido en la palabra.
Y si Él lo hizo antes, si Él prometió que vendría la primera vez y vino, Él prometió que pasaría esto y ha acontecido, es de creer que todo lo que Él dijo que vendría antes de su venida, ahí está evidente. Eso nos muestra que Él viene entonces, que así como cumplió la promesa pasada, cumplirá también esta, y es el próximo, reitero, el gran acontecimiento profético que está en las páginas bíblicas anunciado. Ahora, amigos, el Señor Jesucristo, estamos hablando ahora de cómo vendrá, dice la Biblia que Él vendrá con poder y vendrá con gran gloria. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cabe anotar aquí, Pastor Arturo y amados televidentes, que la venida de Cristo tiene dos fases. Una donde viene como ladrón en la noche, que es el rapto, y otra donde vendrá visible, donde todo ojo le verá, según dice Apocalipsis capítulo 1. De manera que estamos refiriéndonos en el día del Señor, ese comienzo y ese fin. Ese comienzo tendrá lugar con el rapto, sube acá, está en Apocalipsis 4:1. De manera que al ver ese ascenso de la iglesia, queda la tierra con una desolación y una ausencia del Espíritu de Dios que mora en la iglesia de Jesucristo. Y cuando decimos la iglesia, no nos referimos a un título o una razón social en particular. No es un nombre jurídico. La iglesia la compone todo hombre y toda mujer que se arrepiente de sus pecados y pasa a ser parte del pueblo de Dios, independiente del título, del rótulo, de la razón social que tenga su denominación o concilio. Lo que Dios viene a buscar es hombres y mujeres arrepentidos y convertidos, como lo dice en Hechos capítulo 2, de manera que ese acontecimiento marcará esto. Y Él vendrá luego, sí, después vendrá con poder y gran gloria. Y entonces se sentará en el trono, dice la palabra, y apartará a las ovejas de los cabritos, y vendrá ese gran juicio donde habrá recompensas y por supuesto también habrá castigos. Pastor, precisamente Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Exactamente, esa es ya la parte final de ese gran día. Vendrá a establecer su trono, porque aquí habla del trono y de gobierno. Vendrá a decirle al ser humano cómo se gobierna. Ustedes son testigos cuánto deterioro se está viendo. Los pueblos ya no hayan que hacer a quién elegir. Cualquiera persona que se lance por allí con un populismo, la gente le cree, porque ya se perdió la confianza en los directivos políticos. No tenemos estadistas como tal, tenemos personas con demagogia que convencen y tal, y así en ese deterioro se va el pueblo acelerando hacia el caos. Entonces, esta venida de Jesús en su trono con gloria es para enseñar cómo se rige, cómo se gobierna, cómo se dirige en este caso, un planeta. Correcto. Y eso está en la palabra del Señor. Ahora, pastor, lo que usted comenta acerca de cómo mucha gente no sabe gobernar y por eso se apoya a cualquier persona, pastor, es a nivel global la situación, ¿no? En general, esto no es un asunto de Colombia solamente, o los países latinos. Esto se ve en cualquier parte del mundo. Yo he tenido la oportunidad de conocer una cantidad de países y uno observa cómo el hombre es impotente si no se puede gobernar a sí mismo, ¿con qué propiedad pretende gobernar a otros? Por ejemplo, un hombre que se ha casado 3, 4, 5 veces, eso denota que no tiene esa autonomía de sus sentimientos, que no tiene control de sí mismo. Y llegan a un trono, llegan a un gobierno, pues esa persona va a auspiciar leyes que van de acuerdo a su sesgo ético y moral. O ético no, porque no la tienen. Pero ¿qué ocurre? Que entonces si arriba cunde el mal ejemplo, abajo va el deterioro total. Arriba hay administraciones equívocas, hay sobornos, hay compra de conciencias y todo eso. Entonces el ciudadano de a pie, porque también está profetizado, dice la Escritura que cuando el impío asedia al justo, la justicia se da torcida. Entonces desde arriba hacia abajo se da el deterioro, y eso permite que el planeta todo se esté convulsionando de una manera muy acelerada, y eso nos anuncia que Cristo viene pronto a establecer su reino. Por ejemplo, ¿por qué no se aplican leyes más drásticas con las personas que conducen embriagadas, pasadas de trago? Porque a veces los gobernantes es lo que practican y ellos hacen. Están incursos. Uno tiene propiedad para corregir un mal cuando uno no lo practica. Pero ¿con qué propiedad va uno a tratar de corregir un mal si está dentro de sí? Entonces de ahí que todo gobernante gobierna de acuerdo al criterio interno que tenga. Eso ha sido siempre así. Amigos, qué bueno es ir a la palabra de Dios y mirar que realmente Cristo viene pronto, que viene por su iglesia, que el día del Señor está a la puerta. Ya regresamos.
Bien, mis amigos, continuamos con la palabra de Dios, hablando acerca del día del Señor, la segunda parte. Estamos tratando, Pastor Humberto, San Mateo, el capítulo 26, el verso 64, por allí nos dice: Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo, oye esto tan interesante, viniendo en las nubes del cielo. Este acontecimiento, cuando dice lo veréis, está hablando de esa segunda venida, que como dijimos en minutos anteriores, tiene esas dos etapas: la primera para llevar la iglesia y la segunda cuando regresa a gobernar en la tierra, a establecer lo que profética y bíblicamente se llama el reino milenial, que es un reino de 1000 años. Isaías lo describe con todos los detalles. Dice, por ejemplo, que en ese reino el león y el cordero pasarán juntos, que allí no se adestrarán las naciones más para la guerra, que harán, usando lenguaje figurado, de sus espadas harán asadones. Todo eso está profetizado, lo que quiere decir que ya las armas no se usarán, ya no tendremos que oír de esos problemas que hay ahora, por ejemplo, en Siria, cientos de muertos, miles, millones de refugiados. Esto es una cosa preocupante, el éxodo que está habiendo de todos esos pueblos debido a la guerra. Todo eso cesará en ese gobierno. Entonces, cuando Él venga en las nubes, vendrá a llevar su pueblo, a establecer su reino, y serán 1000 años de ello. Al final de los cuales, dice Apocalipsis capítulo 20, entonces vendrá el juicio final sobre las naciones, y luego continuará la eternidad futura. De manera que dentro de la Biblia está esa eternidad pasada, esa eternidad futura y ese ciclo de tiempo, dentro del cual Dios intervendrá. Ya han pasado 6000 años de historia. Falta ese último milenio que será el número 7, el perfecto de Dios, y por eso Él vendrá ya a poner fin a este día del Señor, y entonces ahí ya el pecado no tendrá más vigencia. Amigos, en las nubes del cielo, pues cómo vendrá el Señor. Fueron precisamente las palabras de los ángeles. Recuerda, Pastor Humberto, cuando el Señor asciende al cielo y los discípulos se quedan pues mirando, ¿no? Sí. Y entonces aparecen los ángeles y es precisamente esa misma expresión. Esa misma expresión. Le dice que está ahí mirando al cielo: este mismo Señor que habéis visto ascender, así vendrá como le habéis visto subir, porque ellos estaban mirando. Él venció la ley de la gravedad y su cuerpo se levantaba. Y dice que ellos lo fueron siguiendo con su mirada porque fue lento el ascenso, pero luego una nube le ocultó de sus ojos, o sea, ya no lo vieron más. Y fue ahí cuando los ángeles aparecieron y les dijeron esto que después lo repetiría Pablo, lo repite Pedro, y que el Señor Jesucristo antes lo había dicho. Sí, señora. Ahora, pastor, nosotros mirando pues el libro de Judas o la carta de Judas, el capítulo, bueno, su único capítulo, el verso 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Exactamente, porque viene con sus santas decenas de millares, es tanto con los ángeles de su gloria como con los redimidos, que es la iglesia, que son millares y millares. Y miren el lenguaje simbólico, dice con sus santas decenas de millares. Ajá. Y por allá en Daniel dice que millones de millones le adoramos. Y si usted cuenta los seres humanos, Pastor Arturo, usted amigo televidente, en la tierra no ha habido millones de millones, no han habido. Millones y millones y de millones no hay. En este momento se ha contado unos 7000 y algo de millones. Sí, señor. Pero para que hubiese 1 millón de millones, y la Biblia habla de millones de millones, ¿a quiénes se refiere? A ángeles, que son millares, y obviamente a redimidos, que estaremos en esa segunda venida. Yo tengo esa gloriosa esperanza. Esto no es un tópico, es una realidad. Ahora, pastor, de razón que Juan dice que él vio una multitud y era incontable. Incontable. Dice que era, y que cuya alabanza era como ríos, ¿sí? El ruido que producía la alabanza de esos millares de millares. De manera que este campo profético del cual estamos considerando es interesante. No se necesita de pronto como tener una mente tan prodigiosa, pero si uno se acerca a la Escritura con reverencia, con respeto, uno entiende muchas verdades. Claro. Que aquí están para nosotros y que el Señor está corriendo el velo para revelarla a todo aquel que quiera percibirlas. Ahora, pastor, son muchas verdades que se entienden de una forma tan sencilla, ¿no? Porque Dios no le complica la vida a nadie. No, la Escritura es fácil de entender. Jesús dijo: el que quiera hacer mi voluntad conocerá mi doctrina. Eso está en Juan 7:17. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si uno se rinde a Él y empieza a estudiar este santo libro, muchas verdades aquí le son reveladas. Y uno la siente como que es parte de su vida, de sus conceptos, de su filosofía, de su manera de vivir y de pensar. Estas verdades cobran vigencia en nosotros y se vuelven prácticas.
y uno vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Es una vida bonita, una vida hermosa. Sin duda alguna es la mejor vida, mis amigos, el poder uno acercarse y aprender de Dios y saber realmente qué es lo que viene para esta tierra, mis amigos. Ahora, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será la venida del Señor? ¿Qué sucederá? ¿Cómo será? Primera de Tesalonicenses, Pastor Humberto, el capítulo 5, el verso 1, permítame leo, dice: Por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Noten que Él le dice: vosotros sabéis perfectamente. Es decir, este pueblo ya estaba instruido. Desde los mismos días de los apóstoles, la venida de Cristo era predicada con frecuencia. Se anunciaba. Por eso Él está hablando a un pueblo que lo conoce. Incluso llegó a interpretarse que vendría muy pronto. Sí. Y a eso se debió que los discípulos vendieron sus heredades y se dedicaron a armar los comisariatos en Jerusalén a esperar a Jesús que viniera. Perdieron todo interés en lo material y se dedicaron a ello, y por eso se les corrige. Que por favor tengamos en cuenta y se dan las señales. El apóstol Pablo añade otras en una de sus epístolas y dice que antes que Él venga se manifestará la apostasía. El hijo de se vendrá también el anticristo. Todos estos acontecimientos están ahí en la Escritura, de manera que cuando Él habla que viene como ladrón en la noche, es que viene sin una advertencia exacta de tiempo. Da las señales, pero no dice la hora ni el día. El ladrón nunca advierte qué hora va a venir. Correcto. ¿Qué es lo que tienen que estar preparados los de la casa? Tomar todas las medidas de precaución, cerrar bien la puerta, porque uno sabe a qué hora puede ser víctima de un atraco. Es lo que está diciendo, y usa esta analogía para decirnos que Él viene de esa manera. O sea, el rapto será así como el ladrón en la noche. Ahora, pastor, es que al ladrón nadie lo está esperando. Por supuesto que no. Entonces, lo bueno es que, y por eso son estos programas, para que nuestros amigos sepan que el Señor viene y que no los sorprenda como ladrón, sino al contrario: Señor, te estaba esperando. La idea también de estos programas es crear conciencia en el pueblo para que vivamos preparados. Que hoy hay mucho mensaje, reitero, que solo enfoca en el bienestar de aquí. Es más, hay mucho mensaje con un perfil o con un sesgo muy psicológico, muy materialista. Cree y te rodearás de plata, y dele con este mensaje, y la gente, por disfrutar, por tener confort, se olvidan de esto, del gran acontecimiento. Por eso hay muchas personas que incluso no desean que Cristo venga, porque están tan cómodos y tienen tanto bienestar aquí, que desean es disfrutar las cosas terrenales, y bíblicamente no debe ser así. Bíblicamente se nos invita, mis amigos, a estar preparados, a saber que nuestro Salvador, que nuestro Señor viene. Amén. Realmente, que aquí, por más que tengamos, todo se quedará, mis amigos, pero qué bueno es saber que en el Señor podemos disfrutar y que lo estamos esperando. Permítame, segunda de Pedro, capítulo 3, son muchos los textos, cuando uno va a la palabra de Dios, hombre, porque es que es bueno que estemos preparados, y sepa usted, mi amigo, que Dios está muy interesado en que usted sepa cómo es que realmente el Señor viene. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10 dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, amigos, serán quemadas. Todo, Pastor Humberto. Pero leo el 12, puesto que todas estas cosas, el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Me gusta esta expresión, pastor, el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán en la venida no del Hijo de Dios en este caso, sino en la venida del día de Dios, para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, pastor. Exactamente. Y el lenguaje que utiliza el apóstol Pedro es el mismo: el día de Dios, sí. El día del Señor. Es muy parecido, muy similar a lo que usan los profetas, de manera que está hablando aquí de ese acontecimiento. Y miren lo que acontecerá dentro de allí. Dice que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, es decir, vendrá una destrucción total. El pecado contamina. Hasta donde el pecado contamine, hasta allí llega el juicio de Dios para juzgar y para limpiar y purificar. Por eso se habla también del fuego purificador, del jabón de lavadores, que hablaba Malaquías, que en el programa pasado lo comentamos. De manera que aquí está ya diciéndonos qué acontecimiento tendrá lugar en esa manifestación, cuando los elementos serán quemados. El primer mundo, dice este mismo escritor Pedro, fue destruido por agua, y este será por fuego. Y dice que las obras de él serán quemadas. Y viene la exhortación
las obras del pecado. Pero viene, siendo que esto va a ser así, ¿cómo no debéis vosotros vivir una vida santa y recta, esperando ese acontecimiento? Correcto. Estábamos diciendo que el materialismo hace que la persona pierda el interés en ir con Dios. Debo decir que no es que sea pecado disfrutar de alguna bendición material que Dios le dé, algún vehículo, una casa cómoda. Esto no es maldad. Pero cuando esas cosas ocupan el lugar, Correcto. y quitan el espacio para Dios, y ya la persona se queda solamente en el confort, en la televisión, en el computador, y olvidamos a Dios, es ahí donde viene el mal. ¿Por qué? Porque estamos priorizando lo que no es sobre lo que debe ser. Si la persona dice, alma mía, muchos días tiene para vivir, come, bebe, regocíjate, y hasta ahí está el problema. Ahí viene la advertencia. Necio, le dijo el Señor al que pensó así: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has recogido, lo que has disfrutado, lo que tienes, ¿de quién será? Así es, dice la Biblia en Lucas, el que es rico con los hombres y no es rico para con Dios. Amigos, todo esto lo encontramos pues a la luz de la palabra y cómo el Señor nos advierte. ¿Sabe qué dice Santiago? Santiago nos dice que este día, cada día, hombre, ese día está más cerca. Santiago 5, el verso 7, el verso 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. Mire que también este apóstol, que tiene una carta más bien relativamente corta, pero también ocupa un pequeño espacio para advertir que el día del Señor vendrá. Amén. Ustedes, los estudiosos bíblicos, saben que no sería coincidencia que tanto los profetas, todos ellos, desde Isaías hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, luego hubo ese lapso de 400 años de silencio profético. Viene nuestro Señor Jesucristo, Él alude a su segunda venida, habla de todo este acontecer que estamos considerando hoy, y luego los apóstoles, Pablo, Pedro, que son los mayores escritores del Nuevo Testamento, y ahora Santiago, con una pequeña epístola, pequeña en contenido, me refiero al número de capítulos, que tiene 5, y también él saca un espacio para decir que Cristo viene. Amén. Entonces no es coincidencia que todos los escritores se alineen en una doctrina bíblica como esta. Es porque Dios así lo establece, no es un hecho aislado, no es un pensamiento personal de uno u otro apóstol o profeta, es una línea profética bien definida, con detalles, con señales, con un lenguaje muy parecido. Uno considera a todos los profetas, lee cada párrafo que hace alusión a esto, y uno encuentra que hay una similitud en el lenguaje. Y pasa uno al Nuevo Testamento y encuentra que igual habla de fuego, habla de juicio, habla, aquí el apóstol Santiago habla de que Él vendrá y que viene a juzgar la maldad humana. O sea, es un proyecto divino bien definido en la Escritura. Ahora, pastor, uno ve esa línea y cómo los apóstoles insisten en esto, precisamente por el mismo descuido del ser humano, porque el ser humano en ocasiones, la raza humana en general, vive como si el Señor no viniera. Esa es la tendencia, y de ahí la advertencia divina y también la severidad del juicio. Claro. Porque así como la persona opta por vivir una vida indiferente, también es cierto que lo hace a conciencia, que también tiene un rayito de luz que de vez en cuando le dice: miren, por ejemplo, estos días que ha habido tanto acontecer profético, la gente dice: ¿qué dice la Biblia al respecto? La palabra tsunami, por ejemplo, es relativamente nueva, y eso se están dando con frecuencia, y temen. Los expertos dicen que puede venir un terremoto fuerte en América, que una parte del mundo, que tal. Los que estudian de verdad la geología y estas ciencias de esta naturaleza, ellos perciben que algo va a suceder. Los que estudian el clima, los que estudian, los sociólogos, se preocupan por el deterioro, los que están preocupados también por la falta de alimentos, cómo se está alterando también el clima, cómo afecta esto la producción alimenticia para el planeta. Es decir, no somos nosotros los pastores solamente, hay gente de ciencia, de conocimiento, que ven el futuro bastante preocupados, y todo eso enmarca dentro de este proyecto profético que estamos considerando estos días. Por eso, pastor, es que a veces los poderosos de la tierra, los que la economía, pues tienen la economía, buscan la forma de ver si hay vida en otro planeta. Ellos saben. Sí, de alguna manera están procurando, Claro. Incluso están guardando. Nosotros de pronto no tenemos acceso a esa información, pero sí se especula que estos hombres preocupados han guardado semillas, han hecho almacenajes por allá no sé dónde, todo esto previendo que alguna catástrofe terrible va a venir, y sabe que esa intuición no está equivocada, es cierta.
Lo sabe, pastor, y lo bueno es que la iglesia como tal lo sabe, pero la iglesia que conoce al Señor sabe también que está preparada. Lógico, un amplio porcentaje de cristianos viven como si Cristo no viniera. El día de puentes festivos, ellos a la playa, al paseo de olla, al entretenimiento, una cantidad de cosas, cuando es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mis amigos, ¿sabe, pastor? El de Apocalipsis, Juan, el apóstol nos dice, en Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por supuesto, de manera que vivir para Dios, que es cierto, cuesta, pero también vale la pena. Pero también se puede con la ayuda divina. Así que la exhortación es esa, a recibir el galardón de acuerdo a la obra de cada uno. Bien, amigos, vamos a unos mensajes, ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios hablando acerca del día del Señor. Muy importante tocar este tema, hablar de esto. ¿Por qué? Hombre, porque el Señor viene por su iglesia, mi hermano. Si usted ha estado por ahí distraído, es bueno hacer un pare y reflexionemos y a buscar cada día más del Señor, recordando, el que sea santo, santifíquese más, busque, sepa que el Señor viene. Pero usted, mi amigo, recuerde que el Señor permite que toquemos estos temas para que sepa y entienda que Cristo viene y que viene por su iglesia. Amén. Y que quiere bendecir su vida. Sabe que la Biblia nos da algunas exhortaciones, los apóstoles nos invitan y a la luz de la palabra de Dios encontramos algunas exhortaciones respecto a este día. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 6, Pastor Humberto dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor. El versículo 9, inclúyelo, pastor, es tan amable. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Alabado sea Dios. Amén.
Mire que todo esta narrativa bíblica que estamos considerando enfoca siempre a lo mismo. Viene un juicio divino, viene la ira de Dios. Dios está cansado, lo ha expresado de una y otra manera. Basta con algunos visitas a YouTube donde a veces hay exageraciones y especulaciones, es cierto, pero también hay allí acontecimientos que han tenido las personas la buena idea de registrarlos y los incluyen allí para personas que de pronto no leen la Biblia, por lo menos visiten esos portales, esos lugares y se enteren de que están aconteciendo situaciones sobre la tierra que nos anuncian que Cristo viene pronto. Sin duda alguna. Y dice, ¿a qué viene? Aquí dice, a retribuir al que hace bien y al que no obedece el Evangelio de Jesucristo, mire, con tribulación y angustia. Dice aquí, a los que no obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. A personas que creen que pueden vivir como quieran. Y es cierto, Dios nos dio un libre albedrío, pero sepa que todo tipo de vida, estilo de vida que uno opte por vivir, de eso tendrá que darle cuenta al Dios del cielo, porque lo dice la palabra una y otra vez. Y eso tendrá lugar, especialmente, Pastor Arturo, en ese día del Señor, en ese ciclo, periodo de tiempo que estamos considerando en estos programas. Ahora, pastor, hay una exhortación muy buena, digámoslo, muy buena para la iglesia, aunque todas son buenas, pero hablemos un poquito de la iglesia. Por ejemplo, segunda de Timoteo, el capítulo 4, el apóstol San Pablo le dice a este predicador y a nosotros: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que histes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es que uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida de Cristo. Esto escatológicamente es una verdad de a puño. Nadie puede controvertir ni negar esta gran verdad de acuerdo a la Escritura. De manera que el apóstol Pablo, que es el autor de las epístolas tanto de Tesalonicenses como de Timoteo, mire que la carta de Timoteo es una carta pastoral. Tiene que ver con la conducta, con la ética, con la moral, con el comportamiento correcto de un ministro del Evangelio, pero también aquí le habla de la segunda venida de Cristo, quien vendrá en su manifestación en su reino, y le dice que por favor, mientras eso sucede, exhorta, predica, corrige, llama la atención, amén, amoneste a la gente para que iban rectamente, y la esencia del cristianismo es esa: corregir, amonestar, llamar la atención. Amigos, son exhortaciones que se le hacen pues a la iglesia, que se nos hacen, y hay que poner mucha atención pues a las exhortaciones que la palabra de Dios hace a nuestras vidas. Por ejemplo, primera de Pedro, el apóstol San Pedro, en el capítulo 4, el verso número 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El dar cuentas al Dios del cielo es una doctrina claramente escrita. No solamente en las páginas bíblicas, amigos, ustedes saben que la conciencia del hombre también le toca la campana y le hace saber que de toda conducta inadecuada hay que dar cuenta. Y eso se manifiesta desde muy temprano cuando el niño empieza a hacer, o la niña, uso de razón. Cuando empieza a diferenciar entre lo bueno y lo malo, usted observa que cuando hay una buena acción en la criatura, él quiere que todo el mundo lo sepa. Pero cuando hay una mala acción, este niño o niña quiere ocultarla o responsabilizar a otros. ¿Para qué? Para que no se den cuenta, porque ya está la conciencia. Si usted no va a una iglesia, si usted no lee la Biblia, tendrá dentro un juez que le llamará a cuenta, es la conciencia, que le acusa o que le defiende de acuerdo a su razonamiento. Y por eso el apóstol hace alusión a esa parte y dice que vendrá juicio, que vendrá retribución. Y llama la atención diciendo el apóstol que de verdad viene juicio y que viene de parte de Dios, de manera que si uno lo sabe por la conciencia, pero adicional a eso tiene acceso a la palabra, a una iglesia, al culto bíblico, al temor de Dios, con mayor razón hay que corregir el camino, hay que abandonar toda conducta que a Dios no le agrade y hay que vivir para Él hasta que Él venga por nosotros, que será pronto. Ahora, pastor, el verso 7, mira lo interesante: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esa exhortación es para la iglesia. Correcto. Porque es que mire que está hablando de un mundo allá que va a ser víctima de la justicia divina, del día del Señor, y una iglesia que va a ser guardada. De ahí la amonestación.
Siendo que el Señor viene, entonces estar pendientes, vivamos rectamente, vivamos bajo temor de Dios. Y por eso el llamado continuo, que la iglesia viva cada vez mejor, más santa, más pura, más cerca de Dios, con más dedicación al tiempo, al templo, al culto, a la lectura bíblica, a la vida piadosa, a la vida que honra a Dios. Esa observancia de valores, de principios, en medio de tanto lodazal. Dios nos llama que vivamos una vida recta delante de su presencia. Amigos, para concluir, la verdad, porque es muy interesante. Es muy interesante. Es bastante el material que encontramos pues en la palabra de Dios para hablar de este tema. Otra de las exhortaciones es porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Verso 17, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, Pastor Humberto, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La diferencia está muy notada. Al justo se le exhorta a vivir una vida recta, incluso dice que con dificultad nos salvamos. Obvio, los que vivimos la vida cristiana tenemos que sortear una serie de circunstancias que nos son adversas. Uno tiene que ser víctima de unas tantas cosas, de la injusticia social, de todo esto, pero con dificultad marchamos. Y la pregunta es, si eso le pasa al justo, ¿dónde aparecerá el que no lo es? Por eso es que el juicio también viene para la iglesia, pero no es un juicio de castigo, es juzgar la conducta para llevar a cabo la recompensa, para dar el galardón a cada uno según sea su obra. Mis amigos, qué interesante definitivamente la palabra de Dios, y gracias al Señor por toda esta advertencia, porque nos invita y nos dice que Él viene y que viene pronto, que el fin está cerca y que el día del Señor está a la puerta. Por eso no dejemos de congregarnos, vamos a la casa de Dios, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La invitación, Pastor Humberto, a Cañaveral. Por supuesto que sí, reiterándoles que estamos en la calle 34, número 2627, y que allí estamos esperándole. Cualquier día martes que quiera venir a hablar con nosotros, los jueves a estudiar la palabra, el sábado con los jóvenes y el domingo todo el día prácticamente. Ahí tenemos actividad en la mañana y muchos hermanos se quedan allí en ayuno, en oración, y en la tarde a las 5 volvemos a congregarnos para adorar y bendecir al Señor, porque el tiempo de Cristo está próximo a venir sobre la tierra. Amigo, en Belencito, de igual forma en la Trinidad y en Florida Centro le esperamos. Nuestras iglesias están abiertas. El Señor les siga bendiciendo hasta otra oportunidad. Amén.